Muy buenos días a todos, todas. El Comité Académico de la Carrera de Psicología y el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales invitan a esta mesa de análisis de psicología política en el marco de las elecciones 2024, transmisión que estará como responsable la FES Zaragoza. Y vamos a iniciar haciendo la inauguración por parte del doctor Vicente de Jesús Fernández Abad, director de la FES Zaragoza. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos quienes están presentes en esta sala y quienes nos van a seguir a través de las redes sociales. Agradezco, por supuesto, al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de nuestra universidad, a través del Comité Académico de la Carrera de Psicología, la organización de esta mesa de análisis, Psicología Política, en el marco de las elecciones 2024. Indudablemente, la universidad siempre tiene que ver y tiene que ser una voz que se escuche durante todos los procesos fundamentales para el país, y vaya que si este lo es. Y qué mejor que se pueda analizar desde la perspectiva de la psicología a través de las entidades académicas que imparten la carrera en nuestra universidad. Yo vuelvo a agradecer a todas y todos su asistencia, por supuesto, agradecer y felicitar a nuestros ponentes, el doctor Alfredo Guerrero Tapia de la Facultad de Psicología, el maestro Ricardo Trujillo Correa de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el doctor Raúl Rocha Romero de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de quienes seguramente en un breve momento tendremos mayor información con respecto a sus reseñas curriculares. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia, y pues damos por inaugurada esta mesa de análisis, la psicología política en el marco de las elecciones 2024. Muy buenos días, enhorabuena. Muchísimas gracias, doctor Vicente Jesús Hernández Abad. Bueno, pues si estamos listos, podemos ir comenzando esta interesante mesa de análisis. Y para comenzar, tenemos la ponencia del doctor Alfredo Guerrero Tapia. Les voy a compartir un poco de su reseña curricular, que por supuesto, pues bueno, no es abarcativa de todo la experiencia profesional y académica del doctor, pero es un muy buen parámetro para saber con quién inauguramos esta mesa. El doctor Alfredo Guerrero Tapia es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 49 años. Es doctor en Psicología Social y Ambiental por esta universidad y ha impartido docencia y hecho investigación y difusión en las áreas de la psicología educativa, social, laboral y experimental, en las que tiene publicaciones y participaciones en eventos nacionales e internacionales. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha trabajado teórica y empíricamente en el campo de las representaciones sociales y los imaginarios latinoamericanos desde 1989. Fue integrante del Grupo de Investigación Internacional Laboratori Europeu de Psicologia Social, Laboratorio Europeo de Psicología Social, de la Fundación Casa de Ciencias Humanas, en el campo de la psicología social y la psicología política. Ha hecho investigación sobre la violencia, la corrupción y los movimientos sociales. Trabajó en el gobierno de la Ciudad de México en las áreas de la participación ciudadana y el desarrollo social, y actualmente realiza investigación transdisciplinaria sobre distintos problemas sociales y psicosociales de la sociedad mexicana, particularmente los relativos a la salud en el trabajo, la educación y el cambio de régimen. Como podrán darse cuenta, pues es un excelente currículum. Tendremos a un gran doctor hablándonos de este tema. Doctor, le damos la cordial bienvenida a esta mesa de análisis. Muchas gracias. Primeramente, quisiera agradecer al Comité de los CACs, a los organizadores de este evento por invitarme a participar, particularmente al maestro Prócoro Millán y a la maestra Karina Torres.
También saludo igualmente al doctor Rubén Andrés Miranda, a la maestra Miriam de la Torre, al doctor Raúl Rocha y al maestro Ricardo Trujillo. Pues empiezo a contar mi tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos decir de una manera distinta desde la psicología política del proceso electoral 2024? Que no lo digan, no hayan dicho los analistas políticos, periodistas, los científicos de la ciencia política y los actores sociales y políticos. Comenzaré diciendo que la psicología política hoy día cuenta con muchos recursos conceptuales y metodológicos para operarlos en la comprensión y quizás explicación de los fenómenos políticos en sus dimensiones de la subjetividad y el pensamiento sociales. La psicología política ha evolucionado desde sus orígenes en los años de la posguerra en cada una de sus principales tradiciones, la del mundo anglófono, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, la del mundo francófono, Francia y algunos países de la Europa Central, y la tradición latinoamericana. Los objetos de estudio se han diversificado, desde aquellos relativos al comportamiento electoral, a la cultura política, la efectividad propagandística, la persuasión e influencia, el carisma del líder o candidato, las ofertas políticas de los partidos y agrupaciones políticas, los movimientos sociales y la amplia variedad de fenómenos psicosociales de los electores, como son sus expectativas, sus creencias, sus afectividades, fantasías, motivaciones, informaciones, actitudes, creencias y un largo etcétera, ¿verdad? Opiniones, desde luego. Desde ahí hasta los fenómenos de hoy día de la polarización política, la guerra y la guerra sucia, la comunicación y actuación mediática con nuevas tecnologías, la manipulación y lavados de cerebro, la violencia política, la corrupción, el engaño, el lawfare y un largo etcétera. Es decir, la diversidad de nuevos y complejos objetos políticos en su dimensión psicosocial. Son estos el campo de operación de la psicología política. En esta participación haremos uso del conocimiento generado y acumulado durante varias décadas de la psicología política y la psicología social para analizar y reflexionar sobre aquellas dimensiones del pensamiento social y la subjetividad social presentes en el proceso electoral que estamos viviendo en México y que tendrá su punto de inflexión el 2 de junio, día de la jornada electoral y el día en que se califican las elecciones. Daremos algunos ejemplos de ello hasta donde nos dé el tiempo. A sabiendas que no es lo mismo abordar un objeto de estudio cuando se trata de un proceso el cual se está produciendo, que está en curso, que abordarlo cuando ya ha ocurrido. Nos encontramos en el proceso electoral en la etapa de las campañas políticas, luego de las cuales vendrá la jornada electoral y posteriormente los resultados y la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. Hablaremos entonces de distintos fenómenos psicopolíticos en este periodo de las campañas electorales. ¿Ante qué estamos? Estamos ante una elección sin precedente por su tamaño, por el perfil de su electorado, por la posibilidad de elegir por primera vez a una mujer como presidenta de la República, por el empleo del arsenal de tecnología mediática y el uso de instrumentos políticos como el lawfare, por un contexto internacional de guerra y de crisis de civilización. Ante una guerra psicológica también estamos, y también ante los significados que tiene para el futuro político, económico, social y cultural de México, pues están en juego la continuación de un proyecto de transformación profunda, la 4T, que tomó distancia del neoliberalismo o el regreso a este con mayor virulencia. Es una elección sumamente compleja con muchos aspectos nuevos. Estamos de igual manera frente a un abanico de exigencias teóricas y metodológicas para acercarnos y comprender estas nuevas realidades del complejo proceso electoral en curso. Primer ejemplo. A muchos analistas políticos y académicos ha sorprendido el hecho que muestran las encuestas sobre las
distancias entre la opinión y preferencia electoral entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, que se mantiene estable desde hace ya varios meses, a pesar de los eventos de gran envergadura mediática que han ocurrido en este lapso. Nos referimos, entre otros, a la publicación en diciembre del año pasado de una imagen con la silueta de la precandidata Claudia Sheinbaum en la portada de la revista Siempre, con una banda en la frente con la esvástica nazi y la leyenda "No permitamos que gane". La publicación en el periódico New York Times de un reportaje sobre la supuesta relación entre Andrés Manuel López Obrador y el narco, a lo que siguió la difusión en redes sociales con más de 170 millones de visitas con la mención narcopresidente AMLO en febrero de este año. Desde luego, el primer debate entre las candidatas y el candidato, y lo más reciente, la demanda en curso contra el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a partir de un documento anónimo hecho llegar a esa institución. Todos estos hechos son la intención, entre otras, de cambiar la opinión y preferencia electoral en favor de la candidata Xóchitl Gálvez. Lo sorprendente, sin embargo, es que las tendencias se mantuvieron en las mismas proporciones. La realidad de la preferencia y la opinión según el canon teórico y las experiencias sabidas aquí y en otros países con estos eventos debería haber sido un cambio en la opinión y la preferencia. Esa fue la apuesta de la oposición. No obstante, como hemos apuntado, las tendencias preferenciales se mantienen. ¿Qué está sucediendo entonces? Las encuestas de opinión realizadas previas a la jornada electoral recogen y miden justamente la opinión ciudadana mediante métodos, técnicas estadísticas altamente refinadas, algunas de ellas. Pero la psicología social sabe de lo dúctil, inestables y mudables que son las opiniones. Son el aspecto más elemental del pensamiento social. Responden a factores circunstanciales. Por encima de ellas se encuentran las actitudes, las representaciones sociales, que son aspectos del pensamiento social con mayor estabilidad. Y sobre estas se encuentra la ideología, la conciencia y la cultura. ¿Qué observamos en este periodo preelectoral de las campañas políticas con la medición de la opinión y preferencia realizadas por estas casas encuestadoras? Hemos dicho que las opiniones son muy flexibles y cambiantes ante sucesos del momento, cambian, mutan, se desplazan en un extremo a otro en función del impacto del evento y la magnificación que en este momento le den los principales creadores de opinión, es decir, los medios informativos como la prensa, televisión, radio, redes sociales. Pero cuando la realidad no está reflejando esto, ¿qué está pasando entonces en el pensamiento y la subjetividad de la ciudadanía? Si no es la opinión la que está reflejando la estabilidad de la preferencia, ¿qué es? Se trata de una estructura del pensamiento social más estable, es decir, se trata de un fenómeno actitudinal e ideológico. Ya se dejan entrever núcleos duros en el pensamiento de los sectores ciudadanos que se inclinan por la candidata puntera. Hay elementos de reflexividad combinados con elementos afectivos que dan lugar a estructuras de tipo actitudinal e ideológico, lo que significa que aun cuando se presenten hechos o eventos de gran impacto social y mucha potencia mediática, se mantendrán sin cambio. Entonces, la apuesta que se ha hecho en la estrategia de la candidata del PRI, PAN, PRD, a modificar la preferencia a partir de modificar la opinión ciudadana con eventos de alto impacto, difícilmente modificarán las estructuras actitudinales e ideológicas que ahora se expresan y sostienen la preferencia. Ya no son opiniones, son actitudes e ideología. Debemos seguir estos fenómenos de los que en la ciencia, debemos distinguir estos fenómenos de los que en la ciencia política dedicada a estudiar la democracia representativa y los procesos electorales se han denominado el voto duro, el voto razonado, el voto útil. Estos son parte de la estrategia política que diseñan los partidos y agrupaciones políticas en el escenario del proceso electoral. Pero nosotros no estamos refiriendo a fenómenos de pensamiento y afectividades sociales propios de los ciudadanos, las personas, los electores. Y partimos del reconocimiento que así como sucede en los individuos, llámesele ciudadanos,
que piensan, sienten, se expresan y hacen, así también la sociedad piensa, siente, se expresa y actúa. Podemos prever que si se promueve un evento de gran calado mediático, conmocionante, que algunos analistas y periodistas lo han insinuado ya, que sea muy cercano al momento de la jornada electoral, moverá la opinión, pero no cambiará ni la actitud ni la ideología ciudadana. Es decir, no alterará las diferencias en las preferencias electorales. Naturalmente, la manipulación que se hará en varias encuestas definitivamente no estará reflejando la realidad subjetiva de la ciudadanía. Segundo ejemplo, nos detenemos ahora en un acto, en un evento que si bien no es circunstancial y momentáneo, sí es parte de una política que pretende modificar la preferencia y la opinión pública. Se trata de la política del miedo en la estrategia de la candidata del PRI, PAN, PRD. Se trata de una política que no solo pretende infundir miedo, sino también hacer uso de la lógica del miedo en las distintas relaciones de la ciudadanía con el gobierno y sus instituciones. En sus ideas sobre la seguridad, la candidata Xóchitl Gálvez, la lógica en que se mueve es la siguiente. La inseguridad está en aumento, por tanto, todo México tiene medio, por tanto, México se va a caer y por tanto, surge la heroína que va a salvar México. Se está operando en esta lógica inconscientemente, no quiere decir que conscientemente lo hagan, es inconscientemente, bajo el arquetípico mítico del héroe, que sin embargo en su bueno, en este caso la heroína, sin embargo en su contraparte, ese arquetipo mitológico que también existe se ha encarnado en la figura del presidente. Uno ya es realidad, el otro es un imaginario. Esto por un lado, pero por el otro, se conoce muy bien que infundir miedo y terror produce la vulneración de la integridad cognitiva y perceptual de la persona, sobre todo en su racionalidad, haciendo que emerja la emocionalidad y afectividad y la coloque en una vía de identidad con la salvadora, porque surge la imagen de la pérdida y el ofrecimiento de reparación de todos los daños ocasionados, de la destrucción de todas las amenazas. De allí el eslogan de la campaña Fuerza y Corazón. Tercer ejemplo. ¿Qué sucede en las dimensiones psicosociales cuando se desnaturaliza la política y se le convierte en mercadotecnia? Es un importante tema de estudio y reflexión para la psicología política. En un primer acercamiento observamos que los actores políticos se transmutan en vendedores y consumidores. La relación entre actores se desdobla a una relación de compraventa entre vendedores y consumidores. En el flanco opositor con sus visiones empresariales de Estado y la política han desnaturalizado a los actores políticos y sus relaciones de tal modo que se dificulta un análisis o analizarlo desde las categorías tradicionales de la política y desde luego de la psicología política. Analizar un fenómeno político como si fuera un evento de mercado y viceversa resultarían en análisis igualmente desvirtuados. Sin embargo, si nos enfocamos a las lógicas tanto del mercado como de la política, podemos vislumbrar elementos que nos acercan a su comprensión. Continúa manteniéndose la lógica del poder, es decir, la relación entre dominador y dominado, nos preguntamos. ¿Qué es lo que se vende o intenta vender por parte de la candidata Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Maínez? Se trata de vender sobre todo una imagen. En el mercado es la imagen del producto más que el producto mismo. La propaganda política es mercadotecnia. En la cultura mexicana, la actitud, que no la opinión del comprador, es en una relación mercantil, es de desconfianza. Desconfianza hacia el vendedor, pues se le considera que siempre lo quieren transar a uno. La compra del voto operaba de otra manera. El voto funcionaba como mercancía, pero hoy vender una imagen, una promesa no se objetiva. No hay una materialidad en el intercambio. En consecuencia, la vieja práctica de compraventa del voto ya no opera como antes, lo que no quiere decir que necesariamente se estén adoptando nuevas fisonomías. Eso habrá que identificar y estudiar. Cuarto ejemplo.
¿Qué puede alterar una actitud o desbaratar la estructura ideológica, aunque incipiente? Ya vimos que un acontecimiento de alto impacto social que se ha amplificado por la labor mediática puede cambiar la opinión, pero no la actitud ni la ideología. Sin embargo, en las psicodinámicas del pensamiento y afectividades sociales, ciertos tipos de pensamiento y afectividad social, como son el pensamiento dogmático y las creencias, pueden entrar en competencia con las actitudes y la ideología. Vamos a ver. La Iglesia Católica, que ha sido un actor político en toda la historia independiente de México, pero que desde las leyes de reforma ha actuado subrepticiamente, dado el laicismo contenido en esas leyes, ahora actúa políticamente de manera abierta. Ha entrado al escenario del proceso electoral, induciendo al voto entre sus feligreses, como ocurrió hace unas semanas en Guanajuato. Tenemos entonces que las creencias y el pensamiento dogmático entran en juego para competir con las actitudes y la ideología. Lo que conocemos de las relaciones que hay entre estas tres clases de pensamiento, la actitudinal, el dogmático y las creencias, es que dependiendo de la fuerza que tenga el pensamiento dogmático y las creencias, efectivamente pueden eclipsar al pensamiento actitudinal e ideológico. El pensamiento conservador se caracteriza por ser ortodoxo, rígido, dogmático, mientras que el pensamiento liberal progresista es más estable, coherente, está ligado a la memoria colectiva y a la historia del grupo. Es homogéneo, aunque también puede mostrar contenidos contradictorios. Estas diferencias están en este periodo de las campañas en permanente movimiento, configurando también una lucha ideológica. Quinto ejemplo, creo que es el último que me va a dar tiempo. El último ejemplo que voy a dar es el cómo operar la psicología política en el proceso electoral 24 en lo relativo a su dimensión cultural. El periodista Álvaro Delgado, al referirse a la práctica informativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como La Mañanera, dijo en su última sesión de su programa Los Radicales, bueno, en la penúltima, que más que nada se trataba de una batalla cultural, en la cual el presidente la había ganado. Efectivamente, el cambio de régimen implica una batalla cultural en la que una variedad de procesos subjetivos, valores, memorias, significaciones, imágenes, percepciones, etcétera, entran en conflicto. Las estrategias comunicativas y los medios a través de los cuales se difunden todos aquellos contenidos adquieren un lugar preponderante. Es una batalla no solo de los productos culturales, sino de los sentidos culturales, de los aspectos intangibles del patrimonio cultural. Pero esta batalla no solo ocurre y tiene lugar en los medios de información, abarca e incluye las prácticas culturales de la vida cotidiana. El campo cultural está politizado y exige no solo la defensa y promoción de los derechos culturales, sino también el establecimiento de los amplios sectores de la población de nuevos contenidos, nuevos significados, nuevas imágenes, nuevos sentidos en las actividades recreativas y de convivencialidad, hacia una sociedad ideal que de manera incipiente están contempladas en el proyecto del humanismo mexicano. Con esto termino. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Guerrero. Les recordamos a todo el público que nos está siguiendo en la transmisión en vivo que realizaremos primero las ponencias y al final se realizarán los comentarios y habrá espacio para las preguntas. Muchas gracias y ahora vamos a darle paso al doctor Raúl Rocha Romero, el representante en esta mesa de nuestra institución de la FES Zaragoza, y él es profesor de educación primaria, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en psicología por la antes ENEP Zaragoza, hoy día FES, maestro en psicología del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política por Flaxo, México. Profesor de carrera a tiempo completo, titular B, definitivo en el área de psicología social de la FES Zaragoza, ha impartido cursos de psicología y ciencia política en distintas universidades del país, tanto en nivel licenciatura como en posgrado. Es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre política desde la perspectiva interdisciplinaria que articula
la psicología social con la ciencia política. Ha sido responsable de varios proyectos PAPIT, es autor del libro Análisis Político, Perspectivas Teórico-Metodológicas, publicado en el 2016 por Trillas y editor de los libros Representación Política Sustantiva de las Minorías Indígenas en México, Cultura, Instituciones, Subjetividad, del 2021, publicado por la UNAM de Zaragoza, y Estilos de Pensamiento en Políticos Profesionales, hacia una mejor representación de la política sustantiva, del 2022, también publicado por la UNAM de Zaragoza. También ha sido productor y director de 3 documentales sobre representación política, estilo de pensamiento y valores de la democracia, respectivamente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1 y, como se podrán dar cuenta, es un amplio referente en el tema que nos atañe el día de hoy. Muchas gracias, doctor Raúl Rocha. Le damos la bienvenida. Adelante. No, al contrario, también lo primero que quiero agradecer es la invitación que me hicieron llegar los organizadores de este evento. Y en segundo lugar, lo que quiero expresar es que me siento muy contento porque justamente este tipo de eventos son solo una ilustración, una muestra de lo que los psicólogos sociales, los psicólogos que se dedican al análisis político, podemos hacer respecto de lo que ocurre allá afuera, ¿no? Particularmente respecto a lo que tenemos enfrente, que son las elecciones del 2 de junio de 2024. Bien, si me permiten, voy a compartirles una presentación en PowerPoint. Ya se puede ver, ¿verdad? ¿Sí la están observando? Sí, doctor. Lo primero lo que quiero decir al respecto más allá de que al ratito podamos discutir de la participación de Alfredo, es que coincido en todo lo que dijo en términos generales. Y por eso yo me permitiría dividir, porque él hizo análisis político, dividir mi exposición en 2 apartados. En digamos, realizaré una serie de consideraciones teóricas al respecto de la psicología política y particularmente de lo que es la política. Y después, pero a la par de las mismas consideraciones teóricas, le digo esto para que lo distingamos, intentaré hacer análisis político de algunos temas en particular. Así es de que iniciamos. La psicología política, lo que pongo aquí del lado izquierdo en sus pantallas es una obviedad. La psicología política es un área de la psicología. No sé si desafortunadamente, pero tendríamos que pensar cómo hacer ante la proliferación de tantas áreas de la psicología. Hoy tenemos psicología de la vialidad, psicología política, psicología social de las organizaciones, psicología del trabajo, psicología industrial, etcétera, etcétera. Y eso lo que expresa, por un lado, es la fragmentación del conocimiento y la mirada disciplinar muy restringida respecto de los objetos de estudio. Eso a mí me preocupa mucho. Yo era mucho más crítico hace unos años con la psicología política. Enseguida voy a dar algunos argumentos, pero ahora digo que la psicología política es necesaria. Hay que hacer psicología política, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque me encuentro en las revistas de psicología política, por lo menos en la región latinoamericana y en las revistas anglosajonas, una variedad de tratamientos que son símbolos, ¿sí? Por ejemplo, encuentro que no hay no porque deba de haber uniformidad teórica, sino una disparidad que incluso raya en la confusión de las perspectivas epistemológicas y teóricas en la misma psicología política. Por ejemplo, en la psicología política latinoamericana y particularmente en México, no sé si se haga psicología política exactamente o sea psicología social dedicada al análisis de la realidad política. Porque los conceptos que se emplean son representaciones sociales, actitudes, creencias, valores, etcétera. Por su parte, y esta me gusta un poco más, la psicología política anglosajona, particularmente la británica y la estadounidense, la hacen
más que psicólogos, politólogos. Igual, encuentro algunos problemas, enseguida lo voy a anunciar, epistemológicos, pero me gusta el tratamiento por una razón, pues porque son especialistas en política. Y regreso al caso de los psicólogos. Cuando los psicólogos hacen psicología política, no me queda claro bien a bien, bueno, se identifica la perspectiva. ¿Qué es lo que están entendiendo por estas categorías política, democracia, etcétera, etcétera? A mí siempre me ha preocupado la precisión teórica y uno intenta andar ese camino de la búsqueda de la precisión teórica porque solemos asumir que cuando enunciamos una categoría todo el mundo estamos entendiendo lo mismo y no es así. Suele ser hasta lo contrario. Cada quien entiende por las categorías científicas, pues lo que le permite de su propio arsenal teórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que, reitero, la psicología política es necesaria, pero es insuficiente porque cuando aborda un nivel de la realidad distinto que es la política, que no es un fenómeno psicológico, puede cometer, y generalmente eso ocurre, un error epistemológico, le llaman el error epistemológico tipo 1, porque psicologiza la política. En lo que expuso Alfredo me parece que fue un muy buen análisis político y salvo a mí como lo anunció el empleo de la categoría imaginario que no me gusta, igual lo podemos discutir, lo demás coincido, pero no hizo una psicologización de la política, quiere explicar desde la propia persona, su subjetividad, lo que ocurre allá afuera. Yo lo que digo es que, y además es la tendencia en el mundo, hoy si ustedes revisan los programas de posgrado, ya no hay en muchas de las facultades, por ejemplo, el doctorado o la maestría en ciencia política, sino es en estudios políticos, en ciencias políticas, etcétera. La mirada se abre cada vez mucho más. Y por eso yo lo que digo, y un último apunte, si miramos, por ejemplo, aquí en la misma UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el conjunto de disciplinas que se imparten ahí está ausente la psicología. Es más, para analizar cuestiones que tienen que ver ya no con el comportamiento político, sino con el comportamiento social, escasamente nos llaman a los psicólogos sociales para dar explicaciones de lo que ocurre allá afuera. Desafortunadamente en la sociedad, la imagen que se tiene del psicólogo todavía está muy cercana a la del psicoanalista, ¿no? A la de lo clínico, bueno, mantiene todavía esa connotación y escasamente nos llaman para analizar la realidad social y mucho menos para analizar la realidad política. Por esa razón, esto es un intento de problematizar la misma psicología política. Yo diría que a mí me gusta siempre tratar y elaborar definiciones inclusivas que nos permitan después bajar en un nivel menor de abstracción con definiciones mucho más particulares. En ese sentido, no lo leo, yo diría que la subjetividad política es el objeto de estudio de la psicología política porque comprende tanto las emociones, el conjunto de emociones, como de cogniciones que están presentes en el ser humano, en la mente, en la subjetividad o en el psiquismo, pero siempre referidos al contexto social y político, y que se traducen en la variedad de comportamientos que expresamos los seres humanos. Esto me da pie, entonces, a señalar la necesidad de que debe de haber invariablemente una relación interdisciplinaria entre las ciencias para abordar objetos que tienen o que admiten miradas distintas porque están presentes en distintos niveles de la realidad, lo subjetivo y lo político. En este caso, yo personalmente acudo a la psicología social y a la ciencia política e intentamos hacer converger los saberes disciplinarios de cada disciplina para crear nuevo conocimiento. Eh, como la realidad se estructura en distintos niveles de organización, entonces emergen propiedades distintas y eso es lo que nos obliga a hacer converger o convergir saberes disciplinarios distintos. No digo más, afortunadamente cada vez gana más terreno la disciplina dentro de nuestra universidad en el abordaje de distintas dimensiones. Voy a intentar de hacerlo breve, de la manera más breve, pero sí me gustaría, en aras de lo que dije sobre la precisión teórica, decir algunas cosas sobre la política, porque cuando me encuentro textos sobre psicología política, refieren cosas distintas. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro, y estas cosas son muy elementales, que al analizar los conceptos políticos, política, democracia, etcétera, etcétera, debemos de tener presente dos dimensiones, la normativa, prescriptiva o ideal, y la empírica, descriptiva o real. La primera versa sobre lo que nos gustaría, lo que debería de ser la política y la democracia. Y por ello contiene principios ideales,
Aquí está presente la filosofía política y las elaboraciones de los grandes pensadores. Son teorizaciones de un rango muy amplio. Y por el otro lado está la dimensión empírica que nos refiere simplemente qué es y cómo funciona la política y la democracia, no cómo nos gustaría que fuera. Versa sobre hechos. Sartori dice que no debemos de dejar de considerar estas dos dimensiones, pero es difícil que nos instalemos en las dos, salvo gente como Bobbio y Sartori que hacían lo propio. Pero los que no lo podríamos hacer tendríamos que optar por una dimensión sin dejar de tener presente la otra, porque, por ejemplo, como me gusta decir, leer a los clásicos de la política, de la filosofía política, siempre nos refresca porque digamos, la versión empírica de la política realmente existente, es demasiado prosaica. Voy a tratar de avanzar. ¿Qué es la política? En un sentido más ágil. La política refiere a un concepto que es polisémico, pero cuyas distintas definiciones o nociones todo mundo podemos conocer y optar por alguna de ellas, ¿no? La política no es cualquier cosa. Por ejemplo, digo lo más básico. La política es una invención humana, por supuesto, y surge por la necesidad de regular los conflictos humanos que son inevitables en la sociedad. El conflicto es inevitable. Lo que sí es evitable es la resolución violenta de los conflictos. Por eso se inventó la política, para que la gestión de los conflictos sea así, pacífica, mediante las herramientas que nos proporciona la propia política. La política no es una actividad ni una práctica, por supuesto que lo es, pero lo que quiero resaltar aquí es que la política se hace sobre la marcha. Por eso se llama la hechura de la política, en inglés the making of politics. Por ello, en esa dimensión se toman decisiones. Lo particular de la política es que ahí se toman decisiones por los actores políticos relevantes. Y estas decisiones tienen una característica singular que define toda la política, que son las decisiones vinculantes, tienen este carácter, es decir, obligatorias. La derivación es jurídica. El objetivo de la política es la distribución de bienes públicos y la política, esto es muy, muy importante, enseguida lo podemos retomar. La política es una esfera propia, diferente a otras, como la moral. Eso lo estableció el propio Maquiavelo al fundar la ciencia política, pero cada vez hay más llamados a la consideración de lo moral y lo ético en la política, porque finalmente es una dimensión de la que no podemos desprendernos los seres humanos en nuestro comportamiento cotidiano. No me detengo, tenemos que observar los tres momentos de la política: la estructura, el proceso y el resultado. La primera refiere las instituciones, las estructuras que son permanentes, que se pueden recrear, ¿no? Recrear y recrear en el tiempo, pero que permanecen por un cierto periodo, y es lo que dicta cómo juegan los jugadores, es decir, son las instituciones y las reglas del juego. En inglés identificamos este momento de la política como polity, ¿no? Y refiere la política como proceso, refiere los comportamientos individuales y colectivos de los miembros de la comunidad política y expresa la dinámica del sistema político en su conjunto. En inglés se refiere como politics. Y el resultado, en español política pública y en inglés policy, y es el resultado de la dinámica que asumen los dos anteriores elementos. Igual, no me detengo, ustedes los pueden observar ahí. Me gusta mucho esta sistematización que hace Vallés acerca de nociones así muy inclusivas acerca de la política que históricamente han existido, la política como control de recursos y de personas, la política como actividad desarrollada a través de un sistema de instituciones públicas, ahí vienen los autores y los conceptos clave, la política como actividad dirigida por valores de orden y equilibrio social, la redistribución de los mismos y el objetivo del bien común. Y finalmente la política como defensa de la comunidad frente a las amenazas externas. Aquí es muy relevante la distinción amigo-enemigo y el teórico principal es Carl Schmitt, teórico del nazismo. Me pareciera estos conceptos que se quedaron en la historia y vuelven a ganar terreno por las acciones de algunos. En fin. A mí me gusta mucho esta definición de Kingleman, de Gooding y Klingman, que la caracteriza como la política es el uso limitado del poder social, yo diría del poder político. Y es limitado porque hoy ya no tenemos un poder absoluto en las democracias,
sino que este está limitado precisamente por las instituciones. Vamos a avanzar. Y estas no son otras más que las reglas del juego en una sociedad. Habría que distinguir, las instituciones no son las dependencias, ni son las instituciones sociales que podemos fácilmente identificar. Institución en política significa que son ordenamientos, reglas, normas jurídicas que restringen el comportamiento de las personas, pero que a la vez los incentivan. Hago una distinción. Un analista político ve en las instituciones el marco en el que ocurre el juego político entre diversos actores políticos relevantes. Y un abogado, un jurista, ve en la ley, que es lo mismo, instituciones y ley, pues nada más el ordenamiento jurídico y si la gente lo cumple o no, y las sanciones, en caso de no cumplirse, a las que se haría acreedor. Las instituciones son formales e informales, las primeras son desde la Constitución hasta los reglamentos más pequeños, y las informales son las que no están escritas en ningún lado, pero que también regulan nuestro comportamiento, refieren comportamientos socialmente deseables, códigos de conducta, etcétera. Y al final, si me voy a permitir leer esta definición de Nor, un premio Nobel de Economía, cuando habla de las reglas del juego. El propósito de las reglas es definir la forma en la que el juego se desarrollará, pero el objetivo del equipo dentro del conjunto de reglas es ganar el juego. No hay político que no se meta, o sea, si le preguntamos, por ejemplo, a Maynes si cree que va a ganar, si quiere ganar, pues nos va a decir que sí, a menos que sea un actor político estratégico, que seguramente, para decir, bueno, no voy a ganar la elección, la presidencia de la República, pero voy a ganar cierta posición en el partido, en la sociedad, etcétera. Pues todo actor político lo que quiere es ganar el juego, a través de una combinación de aptitudes, estrategia y coordinación mediante intervenciones limpias y a veces sucias. Eso es la política. La política es muchas cosas, desde el servicio al ciudadano, desde la atención a sus demandas, preferencias, inquietudes, etcétera, hasta la mentira, el engaño y cosas peores como el asesinato. Incluso Ricker ideó un término para esto, para la manipulación política, que es el de estética, ¿no? El arte de de la manipulación política. Y eso es la política. Todavía no hablamos de democracia. Eso es la política. Por eso yo diría, en un país como México, en el que durante tiempo la política que se hacía era desde un solo partido, el partido hegemónico, y donde no había competencia ni interacción con la oposición, de manera relevante, pues la política tenía ciertas características, ¿no? Muy a modo, excesivamente formal, escasamente participativa por la misma élite política. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos y a la gente, vean los periódicos, las fotografías de los periódicos sobre la Cámara de Diputados en los años 70, principios de los 80, y los diputados iban a la Cámara a dormirse, y cuando les tocaban en el codo era para que levantaran la mano, ¿no? Hoy observamos el otro extremo, sombrerazos, tomas de tribuna y golpes, ¿no? En fin, y en ese sentido, a mí me gusta, por ser realista, esta idea sobre la democracia de Przeworski, en el sentido que la vida política democrática cotidiana no es un espectáculo que inspire reverendo respeto, al contrario, aparece como un inacabable tira y afloja entre ambiciones mezquinas, una retórica dirigida al ocultamiento y la tergiversación, turbias conexiones entre el poder y el dinero, leyes que ni siquiera aparentan ser justas, políticas que refuerzan los privilegios. Me gusta mucho, pero creo que en términos de lo que debiéramos de pensar de la democracia, deberíamos de avanzar. Pero digo esto porque, bueno, con este diapositiva nos vamos a quedar un ratito para decir algunas consideraciones teóricas y hacer algún análisis político muy pequeñito. Más allá de las taxonomías, de las clasificaciones, de los modelos de democracia, desde la democracia directa de los griegos hasta los tipos de democracia que hoy tenemos, las formas de gobierno asociadas a la democracia, yo en la literatura desprendo esta sistematización, ¿no? Una de tipo político-electoral, que se corresponde con lo que llamamos democracia procedimental, y una democracia más sustantiva, que procura avanzar al plano económico y social. La democracia, a diferencia de otro pensamiento político, como por ejemplo el liberalismo,
tiene como palabra clave la igualdad. El liberalismo tiene como palabra clave la libertad. Hoy se expresa una terrible tensión entre esos dos valores de la democracia, la libertad y la igualdad. Unos privilegian por sobre todas cosas la libertad. Generalmente es la gente de derecha. Y otros, por sobre todas las cosas, privilegian la igualdad. Incluso a una costa, como ocurrió en los países del llamado socialismo real, a una costa de la libertad, ¿no? Realmente esto lo pregonan la gente de izquierda. Bien, eh, esas son las consideraciones así muy esquemáticas que quería hacer sobre la política y la democracia, para entonces hablar del país y de las elecciones. Sí, ciertamente, como nos dicen cada elección, las elecciones más grandes de la historia, pues claro, porque cada vez se incrementa el padrón electoral, ¿no? Nos dicen luego muchas obviedades, pero son importantes ahora y relevantísimas por esta razón. Porque coincido con Alfredo, porque más que estar en disputa, por supuesto, el actor político, los candidatos son relevantes. Ellos o ellas, que afortunadamente hay dos mujeres, y eso expresa lo que ha cambiado este país, todavía las trabas que hay, pero lo que ha cambiado este país, lo que está detrás es incluso más allá del proyecto de nación, el modelo económico que bajo el capitalismo y en esta democracia representativa liberal, pues vamos a seguir, y no es otro más que liberalismo o no liberalismo. Todavía no tenemos demasiados elementos para identificarlo. El presidente ha decretado la muerte del neoliberalismo, pero todavía observamos muchos programas y muchas prácticas que son eminentemente neoliberales. Pero el asunto es que en las elecciones debemos observar varias cosas. ¿De dónde venimos? El propio juego, que se va a realizar el 2 de junio, pero además las reglas del juego, es decir, la legislación electoral. ¿No les parece absurdo que un político no pueda hacer política en tiempos de campaña electoral? Es lo más ridículo. Biden es presidente y está en campaña. A AMLO le coartan uno de sus derechos, la libertad de expresión, y no puede ni siquiera mencionar el nombre de Xochitl o Claudia o de Maines, ¿no? Porque entonces lo censuran. Eso, por decirlo menos, es ridículo. En fin, lo que quiero decir con esto es que no solamente la legislación electoral, o lo que tiene que ver ahora con el Poder Judicial, sino la mayoría del andamiaje institucional de este país, lo tenemos que hacer en un sentido mucho más, bueno, tenemos que hacer que los productores de legislación, los legisladores, los diputados y senadores, hagan leyes más justas y democráticas y más acordes a los tiempos que estamos viviendo, con, por ejemplo, con toda la dinámica que ahora a la que nos ha metido las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en algunas entrevistas que hacemos con los niños acerca de cómo van adquiriendo las nociones de política y democracia, los niños, no les cuento esta parte porque no tendríamos tiempo, pero los niños les preguntan a las mamás, oye mamá, ¿por qué atacan tanto al presidente si ayuda a las señoras, ¿no? Entonces ya desde primaria, quinto, sexto, nos han referido los niños empiezan a tener idea por el uso del teléfono celular y porque aunque no quieran les llegan los reels, ¿no? Y se enteran de ciertas cosas de lo que ocurre allá afuera, en fin, ¿no? Yo diría que tendríamos que avanzar más allá de la democracia procedimental a la democracia sustantiva, primeramente económica y social. Y esto tiene que ver con lo que casi todos los días el presidente refiere en sus conferencias. Primero lo que hace, la redistribución del ingreso. Los programas sociales hoy no son asistencialistas porque están en la Constitución. Lo que se pretende es un poco revertir la enorme desigualdad que existe en este país para que más o menos cuando estemos, él suele recurrir a los países escandinavos como aquellos países, bueno, entonces pudiéramos tener otro tipo de legislación, digamos, mucho menos restrictiva para algunos, ¿no? Porque a algunos les parece hoy así el asunto. Y lo otro, cuando efectivamente todos nos consideremos iguales, basta ver en la calle a cualquier persona para que exprese sus sentimientos de racismo, de xenofobia, de clasismo, de intolerancia, todos sus sesgos, ¿no? Hacia alguna persona que generalmente son personas que tienen un empleo
pues, de menor calificación, ¿no? Y generalmente quienes las expresan son o gente, a lo mejor que no tiene recursos económicos amplios, pero que cree que su posición es otra, ¿no? En fin, yo diría que en este 2 de junio nosotros vayamos y la gente vayamos primero a optar por uno de estos dos caminos. Tuvimos ya muchos años viviendo los saldos negativos de la instrumentación de políticas públicas neoliberales. Estamos apenas en los primeros años de la reversión de ese modelo, del asentamiento de prácticas democráticas, de la eliminación de la corrupción, yo diría desde arriba, porque para que llegue abajo, tiene que ver con esto, con que efectivamente consideremos a la democracia como el mejor método electivo, como la mejor forma de gobierno y también como una forma de de comportamiento que se ancla en los valores de la democracia. Si nosotros le preguntamos, lo hemos hecho a la gente, si es tolerante con las personas, nos va a decir que sí, pero cuando observamos su comportamiento, vemos que es terriblemente intolerante, que expresa racismo, clasismo, etc. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, Miriam? Entonces, lo detengo ahí, me detengo aquí si hay algunas cuestiones más específicas acerca de esto, el método electivo, la forma de gobierno y forma de comportamiento de la democracia o en relación a la democracia, las pudiéramos especificar en las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Rocha. Y bueno, pues efectivamente ahorita podremos abordar un poco más en la parte ya de la discusión de estos elementos tan importantes que están rescatando en torno a el papel, ¿no?, de los psicólogos, de la política en este contexto de las elecciones de 2024. A continuación, y como cierre de las ponencias, vamos a tener el honor de presentar al maestro Ricardo Trujillo Correa. Él nos acompaña desde la FES Iztacala. Es profesor de asignatura de SOAYET Psicología de FES Iztacala y técnico académico de tiempo completo de la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria. Ha impartido más de 80 cursos en áreas como psicología social, organizacional y salud, y también ha participado en más de 90 eventos de divulgación científica. Fue coordinador del área de procesos psicosociales y culturales en la Facultad de Psicología de la UNAM y consejero técnico del 2019 al 2023. También es autor del libro sobre la vivencia amorosa contemporánea y otros artículos académicos. Muchas gracias, doctor Trujillo, por acompañarnos a esta mesa de análisis y le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Miriam, por el doctorado. Estoy en eso, pero todavía no lo he concluido, pero igual yo acepto el honorífico. Muchas gracias por la invitación. De repente estaba pensando, ¿qué hago? Porque estaba el doctor Alfredo y el doctor Raúl Rocha, decía, pues vamos a tener que hacer de entonces un abordaje un poquito diferente para no repetir mucho de lo que se ha expuesto, que me parece que ha sido de mucha trascendencia e importancia y con comentarios muy puntuales. En este caso, entonces, me gustaría hablar un poco más desde la politización de la psicología, un poco lo que se estaba trabajando entre líneas con las anteriores ponencias y también explicar la idea que es hacia el campo que yo he estado trabajando y que se me ha estado haciendo apasionante, lo que es la cuestión de la polis, la ciudadanía, el cuidado del otro y que efectivamente tiene que ver con elecciones, pero esto va más allá de las elecciones, trasciende este tema. Entonces vamos a jugar un poco con las ideas y vamos a intentar llegar a esta propuesta de conceptualización de política y politización. Y en este caso, para que la psicología política se establezca en este horizonte que me parece que ha sido poco explorado, pero que también es muy interesante. Para esto, pues me gustaría comentar un poco, va más en relación a lo que estaba comentando el doctor Raúl Rocha, cuáles son los abordajes que hay al respecto de la psicología política. Y yo en este sentido decidí, o sea, fue una elección particular, meterme directamente más que desde una psicología política en una psicología de la política, desde donde se puede trabajar en diferentes versiones de lo que sería la política como tal. Efectivamente, hay muchas definiciones, muchos abordajes y entraríamos justamente en un
marco de referencia particular. La polis, primero, que sería justamente una metáfora del sentido de comunidad, no tanto como un sistema de gobierno en Grecia, sino como una especie de metáfora de sentido de comunidad en relación al tiempo, la institución social como tal, la institución, lo que sería el INE, lo que sería un partido político, lo que sería la Suprema Corte, se puede investigar desde el ejercicio del poder, efectivamente, la confrontación, cómo se influye en ciertos grupos sociales, o se puede también trabajar como comportamiento y cognición desde esta psicología de la política. Entonces, frente a ello, pues yo hago, en este caso, la reivindicación de la polis como un sentido metafórico que permite entonces hacer una comprensión de la conducta política de manera mucho más amplia, porque entonces desde aquí, desde la polis, todo acto se vuelve privado, ya, bueno, más bien, ya sea privado, íntimo o público, siempre será vinculante en relación al otro y a su respectiva teleología. Si es así, entonces cada acto, muy heideggerianamente, en una temporalidad heideggerianamente, podríamos decir que siempre me estoy preguntando en cada instante, no de manera consciente, sino fáctica, ¿qué soy? ¿Con quién soy? ¿Cómo soy? Hacia dónde voy. Y entonces bañarme es un acto político desde esta perspectiva, porque va en relación al otro. Va justamente preguntándome qué quiero hacer y por qué lo hago. Abrazar a mi esposa es un acto político, ver un debate es un acto político, votar es un acto político, pero trasciende, por supuesto, una elección, porque en sí mismo la elección tendría que ser el refrendo de la construcción de esta legitimidad de grupos que generalmente son de pertenencia y referencia y que se mantienen en oposición constante. Para esto entonces pongo un ejemplo muy general. Esto sucedió justamente al día siguiente de que gana Fox la elección en el 2000 y en los medios de comunicación había una especie de fiesta de que hemos llegado a la democracia. ¿Cuánto tiempo nos costó? Pero finalmente llegamos a la democracia, entendida la democracia como simple y sencillamente la alternancia. Y entonces sucede esta escena. Este no es la real porque no la encontré, pero más o menos para ejemplificar, estaba un camión que llevaba trabajadores de limpieza, un camión de redilas, y cae en un gran agujero en la calle de Ermita, Iztapalapa, me parece. El camión se voltea junto con las personas y mata a varios de los trabajadores. E inmediatamente empiezan a entrevistar a la gente que estaba alrededor, a los vecinos, y decían, sí, ya le habíamos dicho al gobierno que estaba ese hoyo y pues nadie hizo nada, nunca vino el gobierno a trabajar y a taparlo y por eso ocurrió lo que ocurrió. Y en ese momento yo de repente me pregunté, ¿qué nos dice esta forma de abordar el fenómeno como un problema no mío, como un problema que me convoca, como un problema que me hace ver que no solamente es por mí, sino por los otros? ¿Qué nos dice del sentido de comunidad? ¿Qué nos dice el sentido de pertenencia? ¿No soy parte de una colectividad? ¿No me preocupo o me pregunto por el posible daño al otro? Claro. No es mi responsabilidad directa, pero eso no importa. Mi responsabilidad es que si yo estoy viendo que puede haber un riesgo para el otro, entonces desde ponerle nada más una señalización, taparlo, a ver qué hacemos, pero esto tendría que ser no acto individual, sino una responsabilidad colectiva. Y entonces me pregunté en ese momento, ¿qué? ¿Mi responsabilidad termina donde mi yo acaba? Y esto justamente me hablaba de un sentido de una sociedad despolitizada que efectivamente ha estado cambiando afortunadamente. Y en este caso, entonces, la polis la voy a entender en función de estos cuatro elementos, como lo define tanto Jean-Pierre Bernard como Payaro. La polis, entonces, es una estructura de identidad social. Es un proyecto de mundo, como también define Payaro. Es una ciudad donde el ciudadano y la ciudad es el ciudadano y el ciudadano es la ciudad. Y obviamente hay un manifiesto conflicto y tensión entre grupos. Desde aquí entonces podemos hacer un abordaje que permita hacer un aterrizaje desde la psicología social de grupos, como por ejemplo particularmente Henry Tafel, pero también podríamos hacerlo desde el multitud y la superindividualidad en Tarde y Le Bon, o incluso podríamos irnos desde cómo Cohan lee la teoría del marxismo. Y vamos viendo entonces con esta idea general de esta metáfora de la polis ejemplos específicos. ¿Qué ven ustedes aquí? Siempre me gusta cuando son presenciales más mis conferencias porque me permite un poco dialogar, pero entendiendo que este es un medio que tenemos que ajustarnos, pues generalmente El Mundo y el periódico diario es
calificaron a esta persona, Osama Bin Laden, como un fanático religioso. Y que además él, se decía en esa nota del Mundo, toma decisiones de acuerdo a lo que él cree que son los designios de Dios, básicamente tratándolo como una persona delirante. Pero ahora, ¿qué ven aquí? Una persona del mundo civilizado, blanquita, de clase alta, civilizada. Y obviamente el manejo que se hacía en los medios de comunicación era totalmente diferente. Sin embargo, también era una persona que llegó a declarar que él también tomaba decisiones porque Dios se las dictaba. Pero si se fijan, aquí estamos trabajando justamente este sentido, cómo en los medios de comunicación se formula o se crea la posibilidad de una identidad social en función de lo que es un endogrupo y un exogrupo, que nos es similar, más bien que nos es familiar y que nos es ajeno, aunque en realidad en el fondo son lo mismo, son dos fanáticos religiosos bastante peligrositos, ¿no? No sé tantos Osama Bin Laden por terrorista, sino porque en el fondo parecía que era un agente de la CIA. Y entonces aquí que ven, esta nota apareció en Eurasia Review y en el diario Es, calificando a esto como una escena de o ejemplo de barbarie e incivilización, cuando justamente los Estados Unidos se va del gobierno de Afganistán y entonces toman el control. Y mírenlos con armas y todo, es un ejemplo de barbarie e incivilización. Pero unos meses antes había sucedido esto, donde el diario Es lo maneja de manera diferente. Dice, encubriéndose en una turba espontánea, era un grupo con un calculado objetivo de secuestrar a legisladores opositores. Y entonces aquí, evidentemente, pues están favoreciendo la idea de que lo que implica un grupo ajeno y cómo en estos grupos ajenos nosotros deberíamos o generalmente reaccionamos de manera natural como un grupo en tensión y en conflicto. Yo generalmente, por ejemplo, lo que se los explico a los alumnos de manera muy rápida es, yo le voy a la América, no sé por qué, pero le voy a la América, y si digo arriba la América en el salón, en la Facultad de Psicología de la UNAM o en el aula de Soayet, de repente me van a chiflar, pero no necesariamente porque algún día se hayan puesto de acuerdo, haya habido un congreso de todos los que le van a los Pumas para definir en este caso que cuando alguien diga en este sentido que alguien le va a la América, le chiflen, sino porque se vuelve entonces un comportamiento homogéneo, un sentido de identidad y pertenencia que también tiene sus particularidades, sus ritos, sus tradiciones para pertenecer aquí. Y un poco pensando, por ejemplo, en este caso de la frase de Nietzsche, no hay hechos, sino interpretaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, también una escena que aparece en los medios de comunicación cuando se van los afganos y se dice, miren cómo los afganos son represores y dictadores, están eliminando toda la cuestión que tenga que ver con la feminidad. Y entonces aquí evidentemente lo que no se nos dice es que esta es la versión que se representa desde una hegemonía del medio occidental, la represión y la dictadura contra la libertad y la democracia. Finalmente es una mirada etnocentrista occidental que se nos va construyendo constantemente en los medios de comunicación. Y la verdad es que la democracia liberal me parece que es lo menos democrático y lo menos libre. Es más bien la satisfacción de los deseos a través del capitalismo y eso solamente lo puede hacer desde una plutocracia. Si lo quisiera aterrizar desde la perspectiva como se plantea esto, lo podría plantear en términos de Milei, ¿no? La libertad para el consumo, carajo. Es decir, la libertad es únicamente para aquellos que pueden comprar por ella. Entonces, finalmente, en este sentido, este tipo de representaciones en los medios de comunicación apelan a un proyecto y una concepción de mundo, como lo define este Payaro. También tenemos este caso donde se construye lo que está permitido y lo que no, quién es el diferente, quién es el propio. Se niega la alteridad e invisibiliza las voces diferentes. Se nos construye un villano, que la definición de villano viene justamente de aquel que es ajeno a la villa, aquel que está fuera de la villa, y se favorece un conflicto y una tensión de grupos, la hegemonía contra el migrante. Fíjense la nota que salió en el ABC. Muere un policía de Málaga con coronavirus tras estar desplegado en Canarias por la llegada de inmigrantes. Desde la misma manera como se enarbola la redacción de esta nota, se va construyendo una realidad, se va construyendo una hegemonía del pensamiento. Esto, por supuesto, lo que genera entonces es la invisibilización del otro, el no escuchar a ese otro y que en tanto ese otro sea negado, pues permite que la hegemonía se sienta a gusto con ello. Por eso me gusta mucho este libro de Marsal, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Desde aquí se construye esta narrativa hegemónica que hace pensar por proyecto de mundo
Pero esta Catherine Marsal dice, parir niños, criarlos, cultivar el huerto, hacerle la comida a los hermanos, ordeñar la vaca de la familia, coserle la ropa y cuidar de Adam Smith para que él pueda escribir. La riqueza de las naciones, nada de esto se considera como trabajo productivo en los modelos económicos estándar. Esta constatación, reflejo de una realidad indiscutible, es lo que lleva a escribir, en este caso, que el padre del liberalismo, el artífice de la metáfora más utilizada de la famosa mano invisible, no se le ocurrió que el funcionamiento de la economía solo quedaba explicado a medias si se dejaba de prestar atención al trabajo realizado por el sexo invisible. Luego entonces, por ejemplo, esto es una reflexión que es importante porque generalmente estamos cegados a nuestra propia mismidad y no incluimos al otro dentro de estas reflexiones. Y aquí entonces tenemos ejemplos del uso de los medios de comunicación hegemónicos enarbolando ciertos valores, negando otros, y la versión de un grupo social de interés que generalmente es del privilegio, que en términos de Althusser sería buscar la naturalización de cualquier acto de abuso de poder como una forma de control blando de un grupo social. Se promueve una agenda y, por supuesto, quien diga que un medio de comunicación o cualquiera desde la ciencia misma es objetivo, la verdad es que la objetividad es lo más subjetivo que hay. Y esto lo que favorece es una sociedad desclasada y despolitizada. Miren, manejar justamente el genocidio como una guerra preventiva, me parece que eso es terrible. Aquí hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, sucediendo lo de la guerra de Rusia-Ucrania, que me es muy cercano porque mi esposa es rusa. Fíjense la nota que dice, con todo respeto, este no es un país como Irak o Afganistán. Miren qué clasista y qué xenófobo. Que han estado en conflicto durante décadas. Este es un país relativamente civilizado, relativamente europeo. Y dice la nota, bueno, entonces sí hay víctimas buenas y víctimas malas como todo. Fíjense cómo entonces desde aquí se valida la percepción de un mundo apelando a los grupos de pertenencia de la identidad social. Y bueno, esto es tan burdo que hasta duele. Es un poco como la declaración de Borrell que decía Europa es un jardín y los demás es una jungla. Terrible en este caso. Voy más rápido por si me acaba el tiempo, impresionante. Entonces, la formación de una hegemonía o esta percepción hegemónica, este famoso soft power del que hablan ahí, es justamente este sentido. Antes, la mayoría de la población pensaba que Rusia era quien había ayudado a derrotar a Alemania, la Alemania nazi. Y a partir de los medios de comunicación, de las películas, del cambio de narrativas, entonces la gente cambia de posición e idea y cree que fueron los estadounidenses quienes derrotaron, en este caso, hoy en día, en una encuesta del 2004, los estadounidenses que derrotaron a los alemanes, a los nazis, y no, justamente entonces esto va generando también cuestiones de memoria colectiva y memoria histórica, etcétera, etcétera, y a veces no es tan importante lo que se dice, sino lo que se omite. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del número de publicaciones de cuando muere Alex Navalny, que es obviamente muy diferenciado a la muerte de Gonzalo Lira, que efectivamente tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, y el sesgo en este sentido es devastador. Alex Navalny, para los que no sepan, si estuviera ahorita una comparación en México, sería como el Maines, pero antes de que se nominara candidato para la presidencia, tenía un 3% de orientación de voto. Entonces, Alex Navalny no, por supuesto, tenía ninguna repercusión en la política rusa. Sin embargo, desde los medios occidentales se le enarbola. Fue esta nota donde se dice, una escena caótica en Gaza. Muchos fueron muertos y heridos cuando los israelíes dispararon el fuego. Y sin embargo, de repente, las redes sociales lo que hacen es corregir la nota, decir, no, hubo una masacre cuando los palestinos estaban intentando conseguir comida y estaban hambrientos por el gobierno de Israel. Entonces, fíjense cómo de repente el manejo de narrativas en un sesgo muy claro, pues es maravilloso, digo, desde la perspectiva de cómo se ejemplifica estos sentidos, no desde el evento, es maravilloso entender justamente cómo de repente van operando estos medios y van construyendo identidades. Los alumnos se empiezan a sorprender cuando desde ellos mismos van contrastando información entre medios hegemónicos y medios alternativos para permitirles entonces establecer una mirada más crítica. Esta escena me fascinó, es reciente, donde de repente Margarita Siamonian es entrevistada justamente por la BBC. Margarita Siamonian sería la directora del BBC ruso, por decirlo de alguna manera, y la nota es más o menos así. Pregunta este cuate, ¿no hubo un oponente serio?
Y se ríe ella y dice, ¿había la necesidad de un oponente serio en la elección de Rusia reciente? ¿Por qué? Dice este cuate, ¿por qué es necesario un oponente serio? Y ella le responde inteligentemente, ¿por qué tú siempre piensas que tu forma de ver y de vivir es la forma que la que tenemos que ver y vivir nosotros? Hasta en tu forma de preguntar, ¿por qué no haces lo que nosotros hacemos? Y termina respondiendo, porque no somos tú y no nos gustas mucho, la verdad. Maravilloso la forma como le responde justamente ante la intención. Hay muchísimos ejemplos de esto, ¿eh? Por ejemplo, también lo que se hace de los medios de comunicación es la ridiculización de la clase gobernante, banalizando la clase política y en este caso se vuelve de facto un golpe de Estado al poder que emana del pueblo, porque el objetivo es la despolitización y genera esta idea de que todos son iguales. Y al mismo tiempo esto, cuando se visibilizan las desigualdades, los grupos que son hegemónicos o privilegiados se sienten atacados. Ah, es que esto es racismo inverso, es que me están atacando, es que yo soy hombre y me están criticando. Podría ser una agresión. Pero básicamente es, sí, tomo nota del tiempo de cómo voy. Podría ser una agresión, pero básicamente en este caso en realidad es que no se está hablando histórica y culturalmente desde un grupo no privilegiado, aunque se habla aquí desde polarización y no desde la igualdad de todos. Vamos entonces con los ejemplos de México. Somos una polis en ese sentido, justamente porque proyectamos una concepción de mundo en un presente y futuro, reivindicando nuestras figuras del pasado. Tengo el famoso caso clásico de Canoa, de San Miguel Canoa, donde hay un conflicto intergrupal potenciado por la amenaza al grupo social. Si recuerdan la película, gritaban en los medios de comunicación, en la radio comunitaria, ¡ahí vienen los comunistas! Nos van a quitar nuestras tierras, nuestros hijos, nuestra religión. Y justamente están ejerciendo esta dimensión de la emocionalidad, particularmente el miedo y el terror, como un fundamento o un motor de este tipo de reacciones, provocando este tipo de reacciones. Claro que se requiere una memoria colectiva de opresión y resistencia para que esto funcione. Ahora, lo que era interesante en la película es que había un personaje que dice, cristianismo sí, comunismo no, cristianismo sí, comunismo no. Lo interesante que era una persona de la clase agrícola o proletaria que finalmente no daba cuenta que el cristianismo era justamente la ideología opresora de ellos, ¿no? Y de ahí llegamos justamente a esta idea. Me quedan 5 minutos, ahí voy a intentar aprovecharlo lo máximo posible. La idea de que efectivamente se busca entonces desde esta misma perspectiva, pero en el caso mexicano, agrupar a través de una identidad social dos grupos predominantes. Uno, en base de la defensa del status quo, los privilegios, el uso de emociones negativas como motor, la facción conservadora que le da pena reconocerse como tal, te van a quitar tu casa, el comunismo va a cerrar las iglesias y puede ser entonces, desde otra perspectiva, un grupo social que reivindica la desigualdad y la exclusión histórica. Por el bien de todos, primero los pobres y abrazos no balazos. Hay por ahí un análisis muy bonito de Pietro Amaglio, que de repente dice, qué interesante que la iglesia no reivindica abrazos no balazos y por el bien de todos, primero los pobres, porque son valores cristianos, qué interesante. Pero bueno, ahí lean ustedes el análisis, está muy interesante en este caso de Pietro Amaglio. Y en este sentido, entonces, llama la atención una de las narrativas particulares que está basada en mantener el status quo, la meritocracia, el éxito individual, siendo aspiracionista, se es acrítico con los sistemas sociales y de inequidad, y por tanto se despolitiza e individualiza. Aquí cuando Ayub presenta su libro, Arturo Elías Ayub, de repente se enarbola como un ejemplo de esfuerzo, pero las redes sociales se la regresan y dicen, no, hombre, consejo número 1, cásate con la hija de un multimillonario. No partimos de condiciones equitativas, no partimos desde el mismo lugar. Tú partiste desde un lugar diferente. También están las categorías de clase que aparecen justamente estos discursos de la elección actualmente. Somos una sociedad de castas, históricamente hablado, y entonces si intentamos buscar blanquear, europeizar, incluso a la mujer que se asume como indígena, o como en este sentido el discurso del cachas, el pueblo es el vulgar y mal hablado y necesitamos hablarle desde su lenguaje. O se utilizan categorías machistas donde la misma actitud sería valorada en un hombre como Mesurá. Cuando le dice Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, eres una mujer fría y de mal corazón, pues si hubiera sido un hombre,
la actitud se le valoraría como un hombre con una actitud mesurada o en control de la situación, lo que permite entender justamente cómo estos criterios todavía patriarcales van operando en la comunicación actual. O se busca establecer una diferencia con el sentido de pertenencia, esto de Andrés Manuel como parte de una conspiración rusa, se demerita en tanto que se pertenece a un exogrupo de manera crítica y sin correlato con evidencia. El objetivo es, en este sentido, despolitizar porque se quiere ascender que todos son iguales. Y se apela entonces al modelo estadounidense de comunicación, la historia del éxito de quien viene de abajo, el aspiracionismo, la felicidad como valor protestante y del capitalismo, como lo afirmaba Weber, la política como espectáculo, no aparece el otro en tanto coreografía y fondo de una posible candidatura, y en oposición, el informe de proyecto de Putin, por ejemplo, fue de 2 horas, fue toda la campaña que hizo, donde expuso lo que se buscaba hacer. Evidentemente, el modelo norteamericano y el ruso, pues son totalmente diferentes. Y es el ejemplo mexicano, me quedan 2 minutitos, voy apresurándome, es el ejemplo mexicano de la ridiculización de la clase política, donde se persigue deslegitimar la población general, se hace un cuestionamiento desde la voz hegemónica, siendo que el mismo medio es cómplice de esta estructura política a la que se cuestiona, y es la típica, me parece, de Televisa de al ladrón, vean al ladrón, agarren al ladrón, cuando en este caso, pues bueno, es más bien que esta televisora ha sido cómplice de mucha estructura política. Y entonces en esta política del espectáculo, de lo superficial, de la memización de la política, se está uno echado para adelante, el que no se raja, el que no tiene falta, el cel total desde la perspectiva de Levinas, y es una estructura que entonces niega la posible carencia. Y no se negocia con el otro, se le ridiculiza, obviamente se descontextualiza, sino que se le toma como parte de un exogrupo que busca polarizar entre grupos demeritando la diferencia. Y cierro con estos ejemplos que particularmente me parece que como ser parte de la UNAM, sí necesitamos hacerlo críticos. Me pareció preocupante, por ejemplo, este artículo que salió en la Gaceta, cuando se habla de la polarización como si fuera un efecto negativo de la política, y no, no debe ser así. La polarización no les gusta cuando incomoda a los grupos de privilegio, cuando se quiere mantener el status quo y las dinámicas que se mantengan en silencio. En otro momento, lo que se diría polarización sería la visibilización, la lucha de clases, la lucha por los derechos, el disenso, la politización, la dialéctica o la revolución. Entonces, es preocupante cuando salen este tipo de comunicados o discursos que despolitizan, que se favorece a la no movilización y al predominio del lenguaje correcto, y lo neutro y lo centro se asumen como valores superiores, aunque se apele en realidad a una ideología de derecha. Este texto me pareció particularmente preocupante. Estoy casi seguro, leí el texto, pero no creo que haya sido lo que se dijo en ese momento. Me parece que el encabezado es desafortunado. La ciencia no debe ajustarse a ninguna ideología, y eso es básicamente un desconocimiento de que la ciencia en sí mismo es una forma de un proyecto de mundo, una polis como propuesta de colectividad futuro, y por lo tanto es una ideología. Y en este sentido, pensar que la ciencia es neutra, objetiva, y en este caso que no tiene orientación política, pues habría que abrevar a Denzin y Lincoln y a Boaventura de Sousa. Pues ya, se me acabó el tiempo, entonces nada más con una última diapositiva, con esto cierro, quería comentar un poquito más, pero, ay, ya dejé la presentación, pero bueno, finalmente se los leo brevemente y cierro mi participación con ello. Es una frase de Maine Coes que decía: lo he dicho 1000 veces y lo repito, la psicología sin perspectiva de justicia social solo busca adaptar a las personas a los contextos normativos, incluso si eso implica mantenerlas en situación de opresión, exclusión y violencia. La salud mental es política siempre. La psicología también debería de politizarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Trujillo, por su muy interesante intervención, planteando diferentes elementos, ¿no?, a considerar acerca de todos estos factores que terminan influyendo en estas decisiones tan importantes como los procesos electorales y que van transformándose a la par de las diferentes transformaciones sociales y los elementos geopolíticos también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y vamos a comenzar a compartirles algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat durante la transmisión.
Y pues bueno, hay carta abierta para quien quiera contestarlas, ¿no? Entonces, si alguien cree que puede abonar a contestar esta pregunta, con todo gusto me indica y bueno, se aborda, ¿no? La primera pregunta es de Mildred GB y nos dice, mi pregunta, con intenciones de reflexionar, es, ¿esta alternancia política tiene una relación directa con esta alternancia ideológica? Es decir, ¿cómo la política actual en México ha impulsado y cuáles han sido sus obstáculos para combatir el neoliberalismo? Nos comparte además un comentario final y dice, una puñalada al corazón cuando recuerda uno las frases de Milei. Lastimosamente, la gente le apoya sin comprender su incongruencia. Muchas gracias. ¿Alguien gustaría compartirnos su opinión acerca de esta, bueno, su respuesta a esta pregunta? Doctor Rocha. Sí, digo, ¿por qué no dices más preguntas para ver si las podemos Ah, sí, claro, con todo encadenar, gusto. ¿no? Muy bien, entonces comparto otros. Karim Galán nos menciona, excelentes ponencias. Nos permiten replantear el proceso político y generar una visión más amplia de este momento electoral. Saludos a los ponentes. Por cierto, también les envían saludos la doctora Blanca Barcelata, Mildred asimismo y el maestro Luis Manuel. Justamente el maestro Luis Manuel nos comparte ¿qué alternativas tiene la ciudadanía desde las perspectivas de la psicología política ante el bombardeo mediático que se vive en el país para elegir a nuestros representantes políticos? Dulce Cabrera nos comparte qué tanto influye y favorece a la clase política la despolitización social. Y también Karin Calán nos menciona, la representación sustantiva podría ayudarnos como un parámetro para evaluar si las propuestas que brindan los candidatos se llevan a la realidad. Estas son algunas de las que tenemos hasta ahorita en la transmisión y si quieren damos pie a esas y si nos da tiempo mencionamos otras. Si quieran comentar. Bueno, si me permiten, yo podría iniciar, por lo menos no con todas, con alguna. Respecto de la primera pregunta, la alternancia solo es que en una elección puede ganar un partido y en la siguiente puede ganar un partido distinto. Otra cosa es la orientación ideológica, la definición política, el programa propiamente de gobierno de cada partido. Aquí hubo alternancia, que no transición, que es otra cosa, que no democratización, hasta el año 2000 en el país, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República. Nada más eso. Llegó el PAN en lugar del PRI, punto, ¿no? Pero las políticas fueron las mismas. De ahí el desencanto, porque Fox, un político de entrón, dicharachero, bastante ignorante, pero dicharachero y entrón, y usando botas y sombrero en el Congreso, dijo que iba a sacar al PRI de los primos de los pinos, y en ese entonces eso configuró el llamado voto útil, y quienes pensaban incluso votar por Cuauhtémoc Cárdenas optaron por él y ganó, y entonces el PAN se alterna en la presidencia de la República. Permanece 12 años con las consecuencias lamentabilísimas que tenemos hoy en el país. Por un lado, el desencanto con Fox porque tuvo la oportunidad de iniciar el desmantelamiento de las instituciones políticas priistas, que eran injustas y no democráticas, y no solo no lo hizo, sino que las reforzó. Y en realidad no supo hacer política, ¿no? Por primera vez a él le tocó, bueno, por segunda ocasión en el Congreso, pero por primera vez a él, a un partido de oposición, el PAN, tener un gobierno dividido, es decir, no contar con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso lo obligaba a hacer política, y Fox pues no sabe hacer política, ¿no? Y pues no pasó gran cosa en estos 6 años. Y después viene Calderón, en un triunfo bastante cuestionado, en todo caso con una mínima diferencia, y se le ocurre hacer la guerra no al narco,
sino a un cártel de los narcos. Y hoy todo el mundo observamos las consecuencias de esa decisión tan desastrosa, ¿no? Por parte de Felipe Calderón. Y después vuelve a haber una alternancia en el país con Peña Nieta, un personaje construido desde Televisa, ¿no? Con muchos artificios y trampas, está documentado. Y pues igual representó en esos 6 años, si Echeverría y López Portillo eran la cúspide de la corrupción, Peña Nieto se llevó el oro, ¿no? Representó el despeñadero, para decirlo un poco con su apellido, el despeñadero de este país, ¿no? Y nuevamente en 2018 no solo hay una alternancia, sino porque se trata de un partido, un político, con orientaciones políticas diferentes, de un cambio de, yo no diría de régimen, porque el régimen solamente es lo que nos indica el acceso al poder, ¿no? Quiénes, cómo, cuándo y dónde pueden competir para acceder a él, sino de las visiones en el sistema político, ¿no? Ahora se trata no de una política en general neoliberal, sino de una que no lo es, ¿no? No tengo mayores elementos para definirlo, en todo caso, como yo decía, se están asentando o colocando los cimientos de una más efectiva democratización, más allá de la transición democrática que tuvimos, puramente político-electoral, de una democratización que intenta ir al plano económico y social y que lo va consiguiendo poco a poco, ¿no? Con todos los lastres que acarreamos del pasado, como la corrupción, si me permiten, y dejo las respuestas a los demás compañeros, a Alfredo y a Ricardo. Cuando Peña Nieto dijo que la corrupción era un asunto cultural de los mexicanos, todo el mundo se le echó encima. No creo que lo haya dicho él, sea capaz de haberlo pensado, se lo han de haber dicho para que lo leyera, se lo han de haber escrito para que lo leyera, pero yo coincido con eso. La corrupción es parte del comportamiento cotidiano de todos o casi todos los mexicanos. No me refiero a las sumas millonarias, sino lo que hacemos con el agente de tránsito, lo que hacemos al tirar la basura desde el carro, lo que hacemos para no pagar la luz, para poner el diablito en nuestra casa, para no pagar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un asunto de mucho más largo plazo, pero lo primero son las instituciones, el diseño de nuevas instituciones. Por lo pronto, y eso viene también en juego, las reglas del juego, otra arena, además de la puramente la elección de presidente o presidenta de la República, que tiene que ver con dos reformas, la electoral y la del Poder Judicial. Y eso es relevantísimo para el futuro próximo de este país. Gracias. Muchas gracias, doctor Rocha. Doctor Guerrero, ¿usted también nos quiere compartir algo? Sí, gracias. Eh, Influye la despolitización social, desde luego. Una población despolitizada es una población manipulable. Lo que estamos viendo es que muchos sectores populares se están politizando y también sectores medios. Sí estamos en un proceso de cambio de régimen. Difiero con Raúl de que, bueno, no difiero, sino él dice es un cambio de las visiones del sistema político, sí lo incluye, pero es un cambio de régimen porque el régimen político se está moviendo y ahí me refiero a algo que dijo también Raúl, importante, cuando resalta la política, las diferentes definiciones, la política está transformando, a mi manera de ver, se está desvirtuando, ¿verdad? Cuando se vuelve mercado, entonces sí hay un movimiento y tenemos que estar en ese movimiento. Las instituciones, las instituciones son un producto civilizatorio. Las instituciones que tenemos, ya no son las de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Son las que modificó el neoliberalismo. Entonces el problema es que ya no se respetan las instituciones. Veamos todos los esfuerzos que se hacen para seguir manteniendo esa visión institucional. Cuando no se respetan, veamos lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. La institución judicial se está desmoronando.
qué bueno por un lado, porque para cambiar las cosas hay que desmoronarlas. Entonces, volviendo a las preguntas, yo quiero decir que el mundo académico también estamos rebasados y alejados de los procesos, de la realidad, y el problema se sigue viendo. Por eso no nos llaman a los científicos sociales, ¿verdad? ¿Quién sabe si seamos científicos? El mundo académico interpreta y tiene sus narrativas, y ahora sí que cuando esas categorías no corresponden a lo que ya está ocurriendo en la realidad, pues peor para la realidad, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que tenemos en el mundo académico y estamos rebasados y seguimos insertos en nuestras narrativas. Incluso ya hasta se hacen laboratorios de un laboratorio que crearon de representaciones sociales o de política, no digo en qué universidad, cuando el laboratorio es la realidad. ¿Por qué se tiene que crear un laboratorio dentro de un espacio académico? En las ciencias sociales, el laboratorio y la sociedad. Y bueno, hay otra pregunta que dijeron, importante, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué alternativa ciudadana ante la propaganda mediática? Pues no hay ninguna. Ver todo, pero verlo con un juicio crítico. Entonces, el problema es nuestro, no esperar que haya una alternativa que sí diga, no se mueven las fake news, no se mueven las mentiras. El problema es que estamos ante un fenómeno mediático de una amplia envergadura, tremendo, y que también nuestras poblaciones jóvenes, porque hay que decirlo, millennials, centennials y los que siguen, nacieron en medio de eso. Lo han normalizado, como bien decía aquí Ricardo o Raúl, no recuerdo. Se ha normalizado, así es el mundo, y el mundo no era así, ni tiene que ser así, pero es un fenómeno nuevo, muy fuerte, que está influyendo, y ese es lo que yo rescato. Sí, Raúl, hice un análisis político, pero traté de intentar desde la psicología política, ¿cuál? Recogiendo de diversas teorías y modelos, porque efectivamente es una diversidad y no es lo mismo la tradición europea que la gringa y que la latinoamericana. Entonces coincido con ustedes de que hay que tener enfoques transdisciplinarios, y uno se pesca de los conceptos y categorías que le sean útiles para comprender esta complejidad. Pero si uno responde a querer ver en la realidad lo que dice el modelo, pues como digo, entonces peor para la realidad, en eso estamos. Y bueno, una última cuestión de la alternancia, que ya lo dijo Raúl, ¿verdad? Pues no hay tal alternancia, ¿verdad? Bueno, hubo una alternancia en términos de partido político en el 2000, y hoy en el 2018 con un nuevo movimiento, ¿verdad? Que es el régimen. Pero lo importante aquí es la diferenciación que se hace con el proyecto que durante 38 años dominó, es decir, el neoliberalismo. ¿Y qué es lo nuevo? Pues se está construyendo. Es que también se hace pregunta, ¿eso no? ¿Qué es lo que sí? Pues lo estamos haciendo. Y digo lo estamos porque con esto termino. ¿Desde dónde hablé yo? Yo no hablé desde, como bien decía Ricardo, la crítica, yo no hablé desde una neutralidad científica. Hay un autor lingüista, ¿verdad? Benveniste, que habla de que el significado está desde el lugar de la enunciación. ¿Desde dónde hablé? Pues yo hablé desde una identidad, un reconocimiento, una aceptación de este cambio de régimen, porque no me identifico con el régimen de los 38 anteriores que ha devastado el país, y lo peor, no solamente en la economía, sino también en las subjetividades sociales. Ha hecho mucho daño en estas dimensiones. Bueno, reconstruir eso ni es fácil ni se sabe por dónde, pero es por eso es un proceso. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. Voy a compartir dos preguntas más y ahorita le doy la palabra al maestro Trujillo.
La primera es, ¿cuál es su perspectiva en torno al papel de las nuevas generaciones que votarán por primera vez y esta época actual donde las redes sociales se volvieron el medio principal de difusión de información? Teníamos, por ejemplo, pasando el debate presidencial, un candidato que estaba muy orgulloso de ser tendencia, ¿no? Trend topic, pero era tendencia por los memes, ¿no? Entonces, bueno, eso plantea un escenario bastante curioso. Y la última en este segmento, a ver si nos dan tiempo para otras, ¿qué retos enfrentará la sociedad mexicana ante el muy probable escenario de tener a la primer mujer presidenta? Muchas gracias y te doy la palabra al doctor, al maestro Trujillo. Gracias, gracias. Pero yo no me opongo, ¿eh? Bueno, primero, pues habría que hablar que estas generaciones que les viene, pues la verdad es que no es nada nuevo. Parece nuevo un poco por las redes sociales, pero si revisamos literatura sobre posmodernidad, Bátimo, Virilo, Baudrillard, lo que encontramos es que es en realidad una forma diferente del mismo fenómeno, me parece. Esta memización de la cultura, esta superficialización de la comunicación, y en este caso, mucho de lo que de repente veíamos que ahorita los jóvenes pudieran estar un poco más expuestos a los medios de comunicación, ya lo habíamos visto con Fox, justamente, solamente que de otra manera. Entonces, en ese sentido, me parece que cualitativamente no es diferente, aunque sí cuantitativamente. También un poco con lo que decía Alfredo, efectivamente la ciencia no es objetiva. Decía Schotter, bueno, hasta un número, cuando sale tu resultado, lo tienes que interpretar. Y también el problema en este caso de cómo la academia está fuera totalmente, está despolitizada en muchos sentidos. Por ahí hay un artículo muy bonito de Munafo que dice, parece que el académico escribe para sí mismo, ¿no? Y la realidad, pues como bien dice, pues está allá afuera. Y en este caso, por ejemplo, lo de los medios de comunicación, cómo efectivamente están buscando influir, obviamente, todo el dinero que se está ejerciendo en Twitter, en YouTube, en Facebook. Por ejemplo, yo seguía muchos canales rusos, por mi esposa les digo, yo seguía muchos canales rusos y de repente inicia la guerra de Rusia a Ucrania y desaparecen estos canales y efectivamente mucha gente no está enterada que efectivamente desde el mismo YouTube, desde el mismo Twitter, desde el mismo Facebook, de repente aparecen toda una serie de estrategias y narrativas como por ejemplo la que decía, van a usar los microchips de las lavadoras los rusos porque se les están acabando los chips para los misiles. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de eso? Necesitamos contrastación, atender a múltiples fuentes, ser críticos, pero sobre todo politizarnos. Politizarnos no es, en este caso, apoyar un partido político, sino desde donde lo estaba manteniendo. La idea de que yo soy ciudadano de la ciudad, si la ciudad es bella, yo soy bello, ella a la inversa. En este sentido, debe de haber una construcción de un sentido de comunidad y solidaridad, que no es la solidaridad que nos damos la palmadita, por ejemplo, cuando viene un evento catastrófico. Hay un artículo muy bonito que me parece que es de Buñuel, donde de repente dice la solidaridad después del terremoto de 2017. Y lo que se dio cuenta a partir del análisis, por ejemplo, de lo que aparecía en redes sociales y en chats de WhatsApp, decía, el mexicano es bien raro porque se dice bien solidario, pero su solidaridad nada más le duró una semana. Y entonces la misma gente que estaba copiando esos recursos decía, oigan, qué bueno que están trayendo los recursos, pero los que se quedaron sin casa no se quedaron sin casa nada más una semana, sino probablemente varios años. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Entonces ahí de repente también habría que cuestionar lo que pensamos nosotros como mexicanos de solidaridad. Tiene más que ver con un contexto, me parece mucho más individualista y en tanto no me afecte. Y ahí no, por ahí creo que no voy a la cosa. Y cerrando en este sentido, ¿cuál sería, creo yo, la alternativa? Ah, es que lo iba a exponer, pero de repente no me dio el tiempo. En el chat, en uno de los grupos de Facebook de la Facultad de Psicología de Alumnos, sale una chava diciendo, perdón, me acaban de asaltar, necesito que me ayuden, que me apoyen. Y totalmente lo interesante fue la reacción de los psicólogos. No se supone que nosotros los psicólogos deberíamos estar ahí, justamente porque eso es para lo que estudiamos. Y lo que entendamos entonces que necesitamos un nuevo pacto colectivo, un nuevo pacto social.
La alternativa entonces, y con esto cierro, que es el tema que yo he estado trabajando, es la ética del otro, el reconocer al otro, el escucharlo, la invisibilización como un parte de un proceso constante. Hay que trastocarlo, hay que luchar contra ello. Es muy difícil. Yo siendo técnico académico y profesor de asignatura también entiendo justamente esa problemática. Es muy difícil y hay que trabajar justamente con ello, porque no nada más estamos hablando de partidos políticos y elecciones, estamos hablando incluso aquí mismo, en nosotros, estas estructuras sociales que están a nuestro alrededor y que definiremos en este caso la UNAM, pero que también tiene criterios de opresión, tiene criterios de violencia, violencia académica, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho y hay que hacer mucho esfuerzo, solamente que de repente, pues sí, a veces es muy cansado, pero no nos queda de otra más que seguir haciendo. Gracias. Muchas gracias, maestro Trujillo. Voy a darle la palabra al doctor Roche y después al doctor Guerrero, compartiéndoles que ya nos estamos acercando al cierre de nuestra mesa y pues bueno, animándolos también a que vayamos compartiendo algunas conclusiones. Gracias. Bien, quiero hacer un comentario metodológico que tiene que ver con la primera parte de mi exposición. Eh, yo parto, a diferencia de, por ejemplo, del maestro Ricardo y un tanto de Alfredo Guerrero, de lo que de manera genérica voy a llamar la ciencia moderna, que acude, que parte y regresa a los hechos. Y que en todo caso, las interpretaciones que realiza son interpretaciones teóricas. Porque, por ejemplo, dijo algunas cosas, Ricardo, que no, la verdad que no puedo dejar pasar por alto, con ánimo de, nada más de dar inicio a la discusión, que son discusiones que han llevado mucho tiempo, a conceptos como el de objetividad. Él dice que el objetivo es lo más objetivo. No, son cosas distintas. En la ciencia son cosas distintas. Lo que pasa es que los marcos, eso es identificable, de los que abrevamos son distintos. Yo ubico a Ricardo y Alfredo más en el plano de lo filosófico, de lo normativo, incluso de las filosofías específicas como la posmodernidad, la hermenéutica. Y a mí sí me preocupa, Alfredo, los textos de psicología política construccionistas que observo en América Latina, a diferencia de la anglosajona, que sí produce teorías de rango muy pequeñito, pero que finalmente parten y regresan a los hechos. Lo objetivo, lo decía, ¿te acuerdas, Alfredo Adam Schaff? Parte del objeto, carece de emociones y es universal. A diferencia de los objetivos que parte del sujeto, eso lo dice Adam Schaff, un gran filósofo marxista polaco de los 70s y 80s, a diferencia de los subjetivos que parte del sujeto está coloreado por nuestras emociones y es particular. En fin, diciendo esto, por eso yo regreso a la necesidad desde las ciencias, no desestimo las interpretaciones filosóficas, pero como dice Bunge, hoy la filosofía tiene que ser científica. Y mucho de lo que dicen los posmodernos, los hermeneutas y los construccionistas, es difícil de, con el mismo concepto que el maestro Ricardo, de contrastar empíricamente. Pero bueno, yo diría, claro que hay alternativas en los jóvenes y respecto del uso, y eso depende precisamente del uso social que demos y de lo que apunté en, en la última diapositiva sobre el comportamiento, la democracia como una forma de comportamiento. En los países escandinavos, donde ocurren las socialdemocracias, que hoy están en problemas porque han ganado terreno algunas presiones de derecha, ocurre lo mismo. Hay asesinatos, hay asesinos seriales, hay actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe el imperio de la ley, se respeta el Estado de Derecho y además hacen lo que Lindsay y Stefan habían dicho, considerar la democracia como el único juego en el pueblo, es decir, en los propios marcos mentales de la gente no cabe otra posibilidad de realización que no esté contenida en las instituciones democráticas. Para que eso, insisto, anclado en los valores de la democracia como el respeto, la solidaridad, la legalidad, la justicia, la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera, formen parte de nuestro repertorio conductual, nos hace falta mucho y eso es una cuestión educativa, por supuesto que es social y educativa. Y yo coincido plenamente con Alfredo porque incluso en los libros de la nueva escuela mexicana, en los libros de primaria, si no los han analizado, métanse, los pueden consultar en línea. Vienen
ejercicios para enseñar y aprender prácticas democráticas, ejercicios de libertad, de igualdad, de discusión. Y eso no estaba, estaban algunas cosas muy pequeñas circunscritos en la llamada educación cívica, pero de lo que se trata es de que eduquemos políticamente en democracia, todos nos eduquemos así, pero particularmente a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Es la única manera, acudiendo a los hechos, de descartar las fake news, ¿no? Porque ahora incluso los periódicos son cínicos, mienten todos los días, ¿no? Vean el Universal, contrástenlo, el Reforma y contrástenlo con otros, ¿no? Incluso con independientes en YouTube, y verán que el hecho es uno y las interpretaciones son distintas. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Guerrero. Gracias. Voy a referir a las dos preguntas. ¿Qué perspectivas en estas nuevas generaciones tienen cuando están invadidas en sus comunicaciones, en su conocimiento por las redes sociales? Pues si todavía hay mundo, yo creo que va a ser para las siguientes décadas, se van a enfrentar porque estas nuevas generaciones son las que van a estar gobernando en el futuro. Eh, Repito, si todavía hay mundo, y no lo digo de chacoteo, porque efectivamente el riesgo de la Alguien, conflagración perdón, alguien mundial tiene abierto su micrófono y no se oye. está en puerta. Yo creo que es un mundo muy complejo. No lo comprendemos del todo, porque esta tecnología comunicativa, los Big Data, la inteligencia artificial, nadie la para. Ha salido de las manos del control humano y entonces, este, ¿qué futuro espera? No lo sé. Eso también los jóvenes tendrán que responderlo. Y fíjense ustedes, el grupo de jóvenes, estos jóvenes que van a votar primera vez, se vuelve un atractivo tan grande para los partidos políticos y entonces mucho de la campaña, sobre todo de una de las candidatas, Xóchitl Gálvez, pues y de todos sus estudios de qué hacen alrededor de esta juventud, qué les venden, qué les ofrecen. Eso fue parte de mi ponencia, porque los ven como consumidores y la verdad es que son consumidores. Yo lo que veo es una falta, y no estoy hablando denostativamente, sino reflexivamente y preocupativamente. En estas generaciones sí veo una alienación, una anomia social. Claro, producto de los medios, sí, entre otras cosas. No tienen historia, no saben de la historia y el pensamiento liberal se conecta necesariamente con la historia. El pensamiento dogmático no. Bueno, esa es una cosa. Y entonces, la otra pregunta, ¿qué retos si la próxima presidenta va a ser una mujer? Ese es todo un tema interesantísimo. Yo no lo sé, pero me pregunto cómo van a responder el movimiento feminista, cómo va a responder la mujer porque hay una ruptura en esta sociedad machista. Y entonces que llegue una mujer a la presidencia va a ser parte de este gran impacto de cambio de régimen. No lo sé, pero lo veo con buenos ojos, porque implica, y más allá de la candidata, ¿verdad? Sino en términos de género, y al cual aludía también Ricardo, me parece muy bien. No lo sé, pero qué bueno, ¿verdad? Y debemos nosotros no solamente preguntarnos como reto, sino como género, pues frente a qué nos vamos a enfrentar, cómo vamos a responder políticamente, ¿verdad? Que sea esta figura, la figura de la próxima presidenta. Está abierto el panorama. Muchas gracias, doctor Guerrero. Tenemos unos últimos 3 minutos por si el maestro Ricardo quisiera hacer algún comentario y ya daríamos paso a la maestra Alejandra Luna para que nos acompañe en el cierre de este evento. Gracias.
Sí, brevemente frente a la pregunta de tener una nueva presidenta, yo creo que hemos estado cambiando y efectivamente me congratulo con ello, pero también yo creería, digo que es importante, pero también creería que hay que ver este cambio más bien como un proyecto político, como la continuación de un proyecto político y no tanto como la autoridad unipersonal, porque esa es un poco la costumbre que tenemos en este país de pensar, y obviamente hay razones para ello, de pensar que únicamente dependiendo del presidente va como va a venir entonces en todo caso un proyecto de gobierno. En Rusia más o menos es lo que está pasando. Si un día llegaran a tirar a Putin, no va a pasar absolutamente nada porque no es Putin por la persona, sino es por el proyecto político. En este caso, entonces ya hay toda una base social que está ahí, que está apoyando. Por eso, el 80% me tocó ir a acompañar a mi esposa a la Embajada de Rusia a votar y la mayoría votó por Putin porque no están votando por la persona, están votando por un proyecto político nacionalista que se opone al neoliberalismo, que por poco los deja en la lona. Entonces, yo quiero pensarlo más por ahí, que efectivamente, como bien dice Alfredo, será un tema. Habrá tensiones, las tensiones justamente de esta cultura machista, patriarcal, van a seguir apareciendo, van a seguir invisibilizando, van a seguir caricaturizando. Y bueno, la intención también en ese sentido es seguir manteniendo este debate constante con los diferentes actores para permitir ese cambio de conciencia que me parece que sí se ha estado dando si comparamos lo que sucedió en el 2000 con lo que sucede hoy en día. Y cierro nada más con que ahí compartí, no me da tiempo evidentemente para exponer la propuesta que tenía, pero comparte ahí en redes mi YouTube una conferencia que tengo sobre solidaridad y psicología clínica que podría ser como una forma de alternativa que tendría yo de propuesta para ello. Y pues muchas gracias a todos por este ejercicio, esta fiesta de lo político. Muchas gracias, maestro Trujillo. Y bueno, con esta última intervención de nuestros ponentes vamos a hacer el cierre de este evento. Les cedo la palabra a la maestra Alejandra Luna y aprovecho pues para agradecer tanto a quienes nos comentaron en la transmisión, nos hicieron llegar sus preguntas y a los ponentes pues por este espacio abierto al diálogo que es tan necesario en nuestra disciplina. Muchas gracias y adelante, maestra Alejandra. Gracias, gracias, Miriam. Pues me uno precisamente a estos agradecimientos. Creo que este tema, pues, pareciera ser que fuera como el inicio de algo que pudiéramos seguir tratando, ¿no? Hablar de política y hablar de política en psicología, pues creo que es una de los temas que yo creo que deberíamos de seguir impulsando, dado que nosotros estamos inmersos dentro de todos estos procesos. Agradezco mucho la participación del doctor Alfredo Guerrero Tapia de la Facultad de Psicología, al maestro Ricardo Trujillo Correa de la FES Iztacala, al doctor Raúl Rocha Romero de la FES Zaragoza, que juntos hicieron de esta mesa un abanico, ¿no?, de posibilidades, de opiniones y de perspectivas que yo creo que van conformando precisamente este ámbito, pues, de la psicología y tener miradas diferentes, pero complementarias incluso, ¿no?, en muchos momentos para precisamente entender esta parte de la psicología política. Hay muchas convergencias también en sus posturas, y creo que eso es lo rico de este tema. Ojalá pudiéramos seguir haciendo este tipo de mesas de análisis de psicología política. Y en nombre del Comité Académico de la Carrera de Psicología, el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, pues damos por terminado esta mesa de psicología política en el marco de las elecciones 2024. Muchísimas gracias a la gente que nos va siguiendo en Facebook y con esto estaríamos terminando. Buena tarde a todos, todas. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Alfredo, Ricardo, saludos, Ale, maestra Caridad, muchas gracias. Nos veremos pronto. Gracias, Ricardo, Chao. Raúl y demás, Karina. Hasta Saludos. luego. Bye.